Me llamo Doña Beatriz. Tengo 73 años y esta historia que les voy a contar me duele en el alma. Pero necesito decirla. A veces uno guarda tanto adentro que se enferma. Y yo ya no quiero estar enferma de tristeza. Hace más de 40 años, cuando era joven y tenía fuerzas, llegué a este pueblo con mi marido Aurelio. Él era carpintero. Tenía manos buenas para la madera. Yo sabía coser, lavar, cocinar en fogón. Entre los dos, levantamos esta casa tabla por tabla. No teníamos casi nada, pero teníamos ganas. Recuerdo que el primer día que pisamos este pedazo de tierra, no había más que monte y piedras. Aurelio me dijo, «Aquí vamos a hacer nuestro hogar, Beatriz. Aquí van a crecer nuestros hijos». Y yo le creí. Siempre le creí a ese hombre. Empezamos durmiendo en una carpa que nos prestó un vecino. Aurelio salía desde las 5 de la mañana a trabajar en lo que fuera. Carpintería, agricultura, albañilería, lo que apareciera. Yo me quedaba limpiando el terreno, quitando piedras, preparando el lugar donde íbamos a poner los cimientos. La primera pared la hicimos con tablas viejas que Aurelio consiguió en una obra. Yo las limpiaba una por una, les quitaba los clavos oxidados, las lijaba con mis propias manos. Se me llenaron de astillas, pero no me importaba. Estábamos construyendo nuestro futuro. Cuando terminamos la primera pieza, lloramos de alegría. Era chiquita, apenas cabía una cama y una mesa, pero era nuestra. Aurelio clavó en la pared un cuadro de la Virgen que me había regalado mi mamá antes de morir. «Que nos cuide», me dijo. Y la Virgen nos cuidó durante muchos años. Después llegaron los hijos. Primero Joaquín, después Marcos. Los dos nacieron aquí, en esta casa, con la partera del pueblo. No había hospital, no había doctor, pero nacieron sanos y fuertes. Recuerdo que cuando nació Joaquín, Aurelio no cabía de felicidad. Se quedó toda la noche despierto mirándolo, como si no creyera que era real. La casa fue creciendo poco a poco. Aurelio añadía un cuarto cuando podía comprar más tablas, un corredor cuando conseguía trabajo extra. Yo plantaba flores en latas viejas, sembraba cilantro y hierbabuena en cajones de madera. Los limones los sembró Aurelio cuando Joaquín cumplió 5 años. «Para que tenga sombra cuando sea grande», dijo. Durante todos esos años, esta casa fue nuestro mundo. Aquí los niños aprendieron a caminar. Aquí hicieron sus primeras travesuras. Aquí celebramos sus cumpleaños con torta de panela y chocolate caliente. El fogón siempre estaba prendido. La olla siempre tenía algo cocinándose. Era pobre, pero era hogar. Cuando los niños crecieron y se fueron a estudiar al pueblo, la casa se sintió muy grande. Pero Aurelio y yo nos las arreglamos. Él siguió trabajando hasta que el cuerpo no le dio más. Yo seguí cosiendo para afuera, lavando ropa ajena, haciendo lo que fuera necesario para que nunca nos faltara el plato de comida. Los domingos los muchachos venían a visitarnos. Joaquín siempre traía algo: pan, una botella de gaseosa, dulces para su papá. Marcos era más callado, pero también venía. Se sentaban en el corredor con Aurelio a hablar de trabajo, de fútbol, de la vida. Yo preparaba sancocho y todos comíamos juntos. Esos eran los días más felices. Aurelio se enfermó cuando tenía 68 años. Empezó con una tos que no se le quitaba, después le faltaba el aire, después ya no podía trabajar. El médico del pueblo nos dijo que tenía los pulmones dañados, de tanto polvo de madera, de tanto humo de cigarrillo, de tanto trabajar sin cuidarse. Yo lo cuidé día y noche durante 2 años. Le daba sus pastillas, le hacía sus agüitas de hierbas, lo bañaba cuando ya no podía solo. Los muchachos venían más seguido, se turnaban para acompañarnos. Joaquín, que para entonces ya tenía trabajo en la ciudad, nos ayudaba con los gastos del médico. Marcos, que trabajaba en una finca cerca, venía todas las tardes después del trabajo. La noche que se murió Aurelio, yo estaba sola con él. Los muchachos habían salido a comprar las medicinas. Él me agarró la mano y me dijo: «Beatriz, gracias por todo. Cuida esta casa. Aquí está nuestra vida». Después cerró los ojos y se fue. Así, tranquilo, como había vivido. El velorio fue aquí mismo, en la sala. Vinieron todos los vecinos, toda la gente que lo conocía. Joaquín se encargó de todo: el ataúd, las flores,
El entierro. Marcos no habló en todo el día. Solo se quedó ahí sentado, mirando a su papá como si no entendiera que ya no iba a despertar. Después del entierro, los muchachos se fueron y yo me quedé sola. Por primera vez en más de 40 años, sola en esta casa. Al principio no sabía qué hacer. Me levantaba en las mañanas y todavía le gritaba a Aurelio que el café estaba listo. Me quedaba esperando a que me contestara. Los primeros meses fueron muy duros. La casa se sentía muy silenciosa, muy vacía, pero poco a poco me fui acostumbrando. Seguí con mis costuras, seguí cuidando las plantas, seguí limpiando y ordenando como siempre. Los domingos los muchachos venían a almorzar, me traían el mercado, me ayudaban con las cosas que no podía hacer sola. Joaquín ya se había casado y tenía una niña pequeña. Vivía en la ciudad. Tenía un trabajo bueno en una empresa. Siempre me decía, «Mamá, véngase a vivir con nosotros. Aquí sola es muy peligroso». Pero yo no quería irme. Esta casa era mi lugar, mi historia. Aquí estaban los recuerdos de Aurelio. Aquí había criado a mis hijos. ¿Cómo me iba a ir? Marcos se había ido a trabajar más lejos, a otra ciudad. Venía menos, pero siempre me llamaba. Siempre preguntaba cómo estaba. Era un buen muchacho, trabajador como su papá. Los dos eran buenos hijos. Por eso nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Un año después de que murió Aurelio, Joaquín empezó a insistir más con que me fuera a vivir con él. «Mamá, usted ya está muy mayor para vivir sola. ¿Qué tal que se enferme? ¿Qué tal que le pase algo?» Yo le decía que estaba bien, que tenía a los vecinos cerca, que no me iba a pasar nada, pero él seguía insistiendo. Un día llegó con unos papeles. Me dijo que era para arreglar lo de la herencia de papá, para que todo quedara en orden. «Mamá, ponga la casa a mi nombre, por si le pasa algo. Así no va a haber problemas después». Yo no entendía bien esos papeles, pero él era mi hijo, era abogado, sabía de esas cosas. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, que era lo mejor. Me llevó donde un notario en el pueblo. Firmé los papeles sin leer bien, confiando en él. El notario me explicó algo, pero yo no entendí mucho. Solo sabía que Joaquín era mi hijo y que él sabía lo que estaba haciendo. Nunca pensé que me iba a traicionar. Después de firmar esos papeles, todo siguió igual por un tiempo. Joaquín venía los domingos con su esposa y la niña. Yo les hacía almuerzo, jugaba con mi nieta, les mandaba comida para la semana. Era mi familia, mi alegría. Pero poco a poco empecé a notar que algo había cambiado. Joaquín ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no se preocupaba por si necesitaba algo. Cuando yo le decía que se había dañado el techo, que había que arreglar la puerta, él me decía que después, que estaba muy ocupado. Antes nunca era así. Su esposa también cambió. Antes me saludaba con cariño, me preguntaba por mi salud, me ayudaba a servir el almuerzo. Después empezó a llegar y apenas me saludaba. Se quedaba sentada en el corredor hablando por teléfono, como si yo no existiera. La niña era la única que seguía igual, corriendo por toda la casa, pidiendo que le contara cuentos. Un domingo, como a los 3 meses de haber firmado los papeles, no vinieron. Yo esperé todo el día. Preparé sancocho. Puse la mesa como siempre, pero no llegaron. Pensé que algo habría pasado, que estarían enfermos. Los llamé por teléfono, pero nadie contestó. La semana siguiente tampoco vinieron. Los volví a llamar y Joaquín me contestó muy seco. «Mamá, no podemos ir. Estamos ocupados». Le pregunté si todo estaba bien, si la niña estaba enferma, y me dijo que no, que simplemente no podían venir. Después colgó. Ahí empezó mi calvario. Semanas enteras sin saber de ellos. Yo llamaba y a veces contestaban, a veces no. Cuando contestaban era para decirme que estaban ocupados, que después hablábamos. Nunca preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Marcos tampoco venía tanto porque estaba trabajando muy lejos, pero cuando podía me visitaba. Él se dio cuenta de que algo pasaba. «Mamá, ¿dónde está Joaquín? ¿Por qué no viene?» Yo no sabía qué decirle. No entendía qué había hecho mal, porque mi hijo mayor me había abandonado así. Un día, como a los 6 meses de no verlos, la esposa de Joaquín me llamó. Pensé que por fin iban a venir, que todo iba a volver a ser como antes.
pero me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doña Beatriz, nosotros ya no podemos seguir viniendo. Joaquín dice que usted ya no es responsabilidad de él. Me quedé callada. No supe qué decir. ¿Cómo que ya no era responsabilidad de él? Era su madre, la mujer que lo había cargado 9 meses, que lo había criado, que había trabajado día y noche para que él pudiera estudiar. ¿Cómo que ya no era su responsabilidad? Le pregunté si podía hablar con él, pero me dijo que él estaba trabajando. Le pregunté por mi nieta, si la podía ver, y me dijo que la niña estaba muy ocupada con el colegio. Después colgó y yo me quedé ahí, sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano, sin entender qué había pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el corredor, mirando el camino, esperando a ver si aparecían, pero no aparecieron, ni esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Habían desaparecido de mi vida como si yo fuera una extraña. Marcos vino al mes siguiente y le conté lo que había pasado. Se puso muy bravo. ¿Cómo así que ya no es responsabilidad de él? Es nuestro hermano. Me dijo que él iba a hablar con Joaquín, que iba a arreglar eso. Pero yo le pedí que no quería problemas entre hermanos. Ya bastante dolor tenía yo. Pasó un año entero sin saber nada de Joaquín, un año sin ver a mi nieta, sin saber cómo estaba creciendo, sin poder abrazarla. Yo seguía en mi casa, haciendo mis cosas, pero siempre con esa tristeza adentro. Los vecinos me preguntaban por él, y yo no sabía qué decir. Me daba vergüenza contar que mi propio hijo me había abandonado. Un día llegó un señor a la casa. Era bien vestido, con maletín y papeles. Me dijo que venía a hacer una inspección de la propiedad. Yo no entendí. ¿Qué inspección? ¿Para qué? Me dijo que la casa estaba en venta, que él era del banco, que venía a hacer la evaluación. Me quedé fría. ¿En venta? ¿Cómo iba a estar en venta mi casa? Le dije que había un error, que esa casa era mía, que yo vivía ahí desde hacía más de 40 años. El señor me enseñó unos papeles y me dijo que según los documentos, el dueño era Joaquín González, mi hijo. Ahí me di cuenta de lo que había pasado. Cuando firmé esos papeles que Joaquín me trajo, no era para arreglar una herencia, era para quitarme mi casa. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me había robado lo único que tenía. Le pregunté al señor del banco si podía hablar con mi hijo, si podía explicarle que yo vivía ahí, que esa era mi casa. Me dijo que él solo seguía órdenes, que mi hijo había pedido la venta de la propiedad, que ya estaba todo arreglado. Esa noche llamé a Joaquín como 100 veces. No contestó ninguna. Le dejé mensajes llorando, pidiéndole que me explicara, que me dijera por qué me hacía eso. Nada. Silencio total. Al día siguiente llegó otro señor, esta vez con una orden de desalojo. Me dijo que tenía un mes para desocupar la propiedad, que ya había un comprador interesado. Un mes. 40 años de vida en un mes. Llamé a Marcos desesperada. Él no podía creer lo que le estaba contando. ¿Cómo que va a vender la casa? Esa casa la hizo papá. Ahí nacimos nosotros. Se vino inmediatamente desde donde estaba trabajando. Cuando Marcos llegó y vio los papeles, se puso como loco. Fue directo a buscar a Joaquín a la ciudad. Yo le supliqué que no pelearan, que no se fueran a hacer daño. Mamá, él no puede hacer esto. Esto es una maldad muy grande, me decía. Marcos estuvo 2 días buscando a Joaquín. Cuando por fin lo encontró, Joaquín le dijo que la casa ya estaba vendida, que ya no había nada que hacer, que yo me podía ir a vivir con Marcos o que buscara algún lugar barato para alquilar. Como si fuera tan fácil. Como si 40 años de vida se pudieran empacar y llevar a otra parte. Marcos me contó que Joaquín ni siquiera se veía arrepentido. Le dijo que él tenía derecho a hacer lo que quisiera con la casa porque era suya, que los papeles estaban en orden, que todo era legal. Legal, pero no justo. Legal, pero sin corazón. ¿Y mi mamá qué? Le preguntó Marcos. Ella se las arregla, le contestó Joaquín. Ya está muy vieja. De todas maneras se va a morir pronto. Cuando Marcos me contó eso, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Así pensaba de mí? ¿Así me veía? El mes que me dieron para desocupar la casa fue el más amargo de mi vida. Cada día que pasaba me dolía más. No sabía por dónde empezar, qué llevarme, qué dejar.
Todo en esa casa tenía historia. Todo tenía recuerdos. Los muebles que Aurelio había hecho con sus propias manos. La mesa donde comíamos todos los domingos. La cama donde habían nacido mis hijos. El fogón donde había cocinado por tantos años. Las fotografías de la familia clavadas en las paredes. Los limones que Aurelio había sembrado y que ahora daban sombra en el patio. Los vecinos se enteraron de lo que estaba pasando y no podían creerlo. Doña Carmen, que vivía al lado desde que yo llegué, lloraba conmigo. «No puede ser, Beatriz. ¿Cómo va a hacer eso su propio hijo? Ella fue la que me ofreció un cuarto en su casa. Véngase conmigo mientras consigue algo», me dijo. Don Pedro, que tenía una tiendita en la esquina, también me ofreció ayuda. «Doña Beatriz, si necesita algo, lo que sea, me dice». Todos los vecinos me apoyaron. Los únicos que me abandonaron fueron mi propia sangre. Empecé a empacar de a poquito. Cada cosa que guardaba era como arrancarme un pedazo del corazón. La ropa de Aurelio que todavía guardaba en el baúl. Las cobijas que había tejido cuando era joven. Los juguetes viejos de los muchachos que había guardado para mis nietos. Una tarde, mientras estaba empacando, llegó una camioneta. Se bajó un hombre joven con su esposa y 2 niños. Venían a ver la casa porque estaban interesados en comprarla. Joaquín les había dado las llaves. Me dolió verlos caminando por mi casa, midiendo los cuartos, hablando de lo que iban a cambiar. «Aquí vamos a poner la sala», decía la señora. «Aquí va a quedar el cuarto de los niños», decía el señor. Como si yo no existiera. Como si mi vida ahí no hubiera existido. Los niños corrían por el patio, jugaban debajo del limonero. Me recordaron a mis hijos cuando eran pequeños, a mi nieta las pocas veces que la pude ver correr por ahí. Por un momento pensé que tal vez no era tan malo que una familia nueva viniera a llenar la casa de risas otra vez. Pero después recordé que era mi casa, que no tenía por qué irme. El señor me preguntó cuándo iba a desocupar. Le dije que ya casi tenía todo listo, que en unos días me iba. Se veía buena gente. Me dijo que si quería podía dejar algunas plantas, que él las iba a cuidar. Le dije que sí, que por favor cuidara el limonero, que lo había sembrado mi marido. Esa noche, cuando se fueron los compradores, me senté en el corredor por última vez. Miré todo. El patio donde había tendido ropa durante tantos años, la cocina donde había preparado miles de comidas, el cuarto donde había dormido con Aurelio por más de 30 años. Me puse a llorar. Lloré por Aurelio, que había trabajado tanto para hacer esa casa. Lloré por mis años jóvenes, cuando todo era esperanza y futuro. Lloré por Joaquín, por el niño bueno que había sido, y por el hombre sin corazón en que se había convertido. Lloré por mí, por tener que empezar de nuevo cuando ya estaba tan cansada. Marcos vino a ayudarme a mudar las pocas cosas que me iba a llevar. Cargamos la ropa, algunos trastes, las fotografías más importantes. El resto se quedó ahí. Los muebles grandes, el fogón, muchos recuerdos. No tenía dónde ponerlos. El día que me fui de mi casa fue como morirme en vida. Marcos me llevó en su camioneta hasta la casa de doña Carmen. Ella me recibió con los brazos abiertos. Me mostró el cuarto que me había preparado. Me dijo que me sintiera como en mi casa, pero yo sabía que nunca más iba a sentirme en casa en ninguna parte. El cuarto estaba bien, pequeño, pero limpio y ordenado. Tenía una cama, un ropero viejo, una silla. Doña Carmen me había puesto unas flores en una lata para que se viera más bonito. Pero no era lo mío. Nada era mío ya. Las primeras noches no pude dormir. Extrañaba los ruidos de mi casa, el viento en las tejas, el goteo de la llave de la cocina, los grillos en el patio. En casa de doña Carmen todo sonaba diferente. Hasta el silencio era diferente. Durante el día trataba de ayudar con lo que podía. Barría el patio, lavaba los platos, cocinaba a veces. Doña Carmen me decía que no me preocupara, que ella no me cobraba nada, que éramos amigas desde hacía muchos años. Pero yo me sentía como una carga, como una arrimada. Un mes después de mudarme, pasé por mi antigua casa. Ya estaba la familia nueva viviendo ahí. Habían pintado las paredes de otro color. Habían cortado algunas plantas. El limonero seguía ahí, pero se veía triste, como si también extrañara a Aurelio. Los nuevos dueños me vieron pasar y me saludaron.
Me preguntaron si yo era la señora que había vivido ahí antes. Les dije que sí. Me contaron que habían encontrado algunas cosas mías que se habían quedado. Unas ollas viejas, unos trapos, una foto de mi boda que se había caído detrás de un mueble. Me dieron las cosas en una bolsa. Cuando llegué a casa de doña Carmen y saqué la foto de mi boda, me puse a llorar. Aurelio y yo tan jóvenes, tan felices, tan llenos de sueños. Si él estuviera vivo, esto no habría pasado. Él no habría dejado que me quitaran nuestra casa. Marcos seguía viniendo a visitarme, pero cada vez menos. Él también tenía su vida, su trabajo, sus problemas. No podía estar pendiente de mí todo el tiempo. Cuando venía me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si había sabido algo de Joaquín. La respuesta siempre era la misma. Nada. Joaquín había desaparecido completamente de mi vida. No llamaba, no escribía, no preguntaba por mí. Era como si yo hubiera muerto para él. A veces me preguntaba si se acordaría de mí, si pensaría en todo lo que habíamos vivido juntos, si tendría aunque fuera un poquito de remordimiento. Un día me encontré con una vecina que había conocido a Joaquín desde pequeño. Me contó que lo había visto en el pueblo, que estaba muy bien vestido, que andaba en un carro nuevo. Le había preguntado por mí y él le había dicho que yo estaba bien, que vivía con una amiga, como si fuera mi decisión, como si yo hubiera querido dejar mi casa. Me dolió saber que él seguía con su vida normal, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera quitado todo lo que tenía, como si no me hubiera roto el corazón en pedazos. Seguía durmiendo tranquilo mientras yo lloraba todas las noches. Doña Carmen me decía que tratara de olvidar, que ya lo hecho estaba hecho, que tenía que seguir adelante. Pero, ¿cómo iba a olvidar? ¿Cómo iba a seguir adelante después de semejante traición? No era solo la casa, era la confianza, era el amor de madre, era toda una vida que se había ido al piso. Han pasado 2 años desde que me quitaron mi casa, 2 años viviendo en casa ajena, sintiéndome como una extraña en mi propio pueblo, 2 años sin saber nada de Joaquín, sin ver a mi nieta, sin poder entender cómo se puede ser tan cruel con la madre de uno. A veces pienso que tal vez me estoy volviendo loca, que tal vez todo esto es una pesadilla y voy a despertar en mi casa, con Aurelio a mi lado, con mis hijos pequeños corriendo por el patio. Pero después abro los ojos y estoy aquí, en este cuarto prestado, con mis pocas cosas y mis muchas penas. Doña Carmen es muy buena conmigo, pero yo sé que ella también tiene sus problemas. Ya está grande, vive de una pensión pequeña, y mantenerme a mí le cuesta trabajo aunque no me lo diga. A veces la escucho hablando por teléfono con sus hijos, diciéndoles que necesita ayuda, que los gastos están muy pesados. Yo trato de ayudar como puedo. Lavo ropa ajena, hago empanadas para vender, coso botones y arreglo ropa. Pero ya no tengo las fuerzas de antes. Las manos me duelen, la vista ya no es la misma. La espalda me mata cuando estoy mucho tiempo agachada. Ganar plata es cada vez más difícil. Marcos viene cuando puede, pero él también tiene sus apuros. Se casó hace poco y está tratando de sacar adelante su propio hogar. Me trae algo de mercado, me da algo de plata, pero yo sé que para él también es difícil. No es justo que tenga que cargar conmigo encima. Hace unos meses me enfermé. Una gripa que se me complicó y se me volvió neumonía. Tuve que ir al hospital, estar internada una semana. Marcos tuvo que pedir permiso en el trabajo para acompañarme. Tuvo que gastar plata que no tenía en medicinas y exámenes. Mientras estaba en el hospital, pensé mucho en Joaquín. Me preguntaba si él sabría que yo estaba enferma, si le importaría aunque fuera un poquito. Una parte de mí esperaba que apareciera, que viniera a verme, que me pidiera perdón, pero no apareció. Ni siquiera se enteró, creo yo. Cuando salí del hospital, doña Carmen me cuidó como si fuera su propia hermana. Me daba las pastillas, me hacía caldos, me acompañaba para que no me sintiera sola. En esos momentos pensé que la familia no siempre es la de sangre. A veces la familia es la gente que te cuida cuando más la necesitas. Pero las noches siguen siendo muy duras. Me quedo despierta pensando en todo lo que pasó, tratando de entender dónde me equivoqué. ¿Qué hice mal para que mi hijo me tratara así?
Repaso cada conversación, cada momento, buscando una señal que se me hubiera escapado. A veces sueño con mi casa. Sueño que estoy en la cocina preparando café, que Aurelio está arreglando algo en el patio, que los muchachos van a llegar para almorzar. Me despierto pensando que tengo que levantarme a prender el fogón, y después me doy cuenta de que ya no tengo fogón, ya no tengo casa, ya no tengo a Aurelio, ya no tengo hijos que vengan a visitarme. Los domingos son los peores. Antes eran los días más felices, cuando toda la familia se reunía. Ahora son los días más tristes, cuando más siento la soledad. Veo a otras familias yendo juntas a misa, comiendo juntas, riéndose juntas, y me duele el alma. Esta mañana, mientras barría el patio de Doña Carmen, vi a un niño que se parecía mucho a Joaquín cuando era pequeño. Tenía los mismos ojos, la misma sonrisa. Por un momento se me olvidó todo el dolor y recordé a mi hijo como era antes, tierno, cariñoso, obediente. Recordé cuando se enfermó de sarampión y yo me quedé días enteros sin dormir cuidándolo. Recordé cuando se graduó del colegio y lloró de alegría abrazándome. Recordé cuando me presentó a su novia y me dijo: «Mamá, ella va a ser como una hija para usted». ¿Dónde quedó ese muchacho? ¿En qué momento se volvió tan frío? Cada vez que escucho un martillo o una máquina trabajando, me imagino que están tumbando las paredes de mi casa. Me imagino que están borrando todo rastro de que Aurelio y yo vivimos ahí, de que criamos a nuestros hijos ahí, de que fuimos felices ahí durante tantos años. A veces pienso en ir a buscar a Joaquín, en plantármele en la puerta de su casa y preguntarle por qué me hizo esto. Pero después pienso que tal vez él ya no quiere verme, que tal vez le da vergüenza lo que hizo, o peor, que tal vez no le importa nada. Tengo una llave vieja de mi casa, la única que me quedó. Ya no abre nada porque seguramente cambiaron la cerradura, pero la guardo. La tengo en una cajita junto con la foto de mi boda y una carta que Aurelio me escribió cuando éramos novios. Son las únicas cosas que me quedan de mi vida anterior. A veces saco la llave y la miro. Me pregunto si Joaquín sabe que la tengo, si se acuerda de que esa llave abría la puerta de la casa donde él nació, donde dio sus primeros pasos, donde Aurelio le enseñó a montar bicicleta. Tal vez para él ya no significa nada. Para mí significa todo. No sé cuánto tiempo más voy a vivir. Ya estoy muy cansada, muy acabada. A veces pienso que sería mejor irme donde está Aurelio, donde no hay traiciones ni dolores. Pero después pienso en Marcos, en que él me necesita, en que no puedo abandonarlo como Joaquín me abandonó a mí. Si Joaquín algún día lee esta historia, si algún día se arrepiente de lo que hizo, quiero que sepa que yo lo perdoné. No porque él se lo merezca, sino porque el rencor pesa mucho y ya no tengo fuerzas para cargarlo. Pero perdonar no es olvidar. Lo que me hizo va a dolerme hasta el día que me muera. Quiero que sepa también que su hija, mi nieta, tiene derecho a conocer su historia. Tiene derecho a saber que tuvo una abuela que la amó desde antes de que naciera, que guardó sus primeros juguetes, que soñaba con verla crecer. Algún día, cuando ella sea grande, va a preguntar por mí, y él va a tener que explicarle por qué no me conoció, por qué no pudo disfrutar del amor de su abuela. A los vecinos que me han acompañado en este dolor, que me han tendido la mano cuando más lo necesité, les digo gracias. Ustedes me han enseñado que todavía existe la bondad en este mundo, que todavía hay gente con corazón. Doña Carmen, don Pedro, todos los que me han ayudado, Dios se los pague. A Marcos le digo que no cargue con culpas que no son suyas. Él ha sido un buen hijo, el mejor hermano que Joaquín pudo tener. No es su responsabilidad arreglar lo que su hermano rompió. Que siga su vida, que sea feliz, que no deje que esta tristeza lo amargue. Y a Joaquín, donde quiera que esté, le digo que espero que la plata que sacó de la venta de mi casa le haya servido para algo bueno. Espero que no se la haya gastado en cosas que no valían la pena. Espero que cuando cuente esos billetes, se acuerde aunque sea un poquito de la mujer que los parió, que los crió, que trabajó día y noche para darles todo lo que pudo. Esta llave que guardo no abre puertas, pero abre recuerdos. Cada vez que la veo, me acuerdo de cuando llegamos a este pueblo con Aurelio, de cuando pusimos la primera tabla, de cuando clavamos el primer clavo.
Me acuerdo de todo lo que construimos con amor y trabajo. Tal vez algún día, cuando yo ya no esté, alguien encuentre esta llave entre mis cosas y se pregunte para qué sirve. Tal vez Marcos se la entregue a Joaquín y le diga, esto era de mamá. Era la llave de la casa donde naciste, donde creciste, donde fuiste feliz. Tal vez entonces él entienda lo que me quitó, porque no me quitó solo una casa, me quitó los recuerdos, me quitó la historia, me quitó el lugar donde pensaba morir en paz, me quitó la confianza en el amor de madre, me quitó la tranquilidad de mis últimos años, me quitó todo lo que era mío por derecho propio. Pero hay algo que no me pudo quitar: la dignidad. Por eso cuento esta historia, no para que la gente sienta lástima de mí, sino para que sepan que estas cosas pasan, que hay hijos que olvidan de dónde vienen, que hay gente que pone la plata por encima del amor. Si mi historia sirve para que, aunque sea una persona, no pase por lo mismo que yo pasé, para que alguien no confíe ciegamente en papeles que no entiende, para que alguien no se deje quitar lo que es suyo, entonces valió la pena contarla. Yo ya estoy al final de mi camino. Ya no tengo muchas esperanzas, ya no tengo muchos sueños, pero tengo esta historia. Y mientras alguien la escuche, mientras alguien la recuerde, yo voy a seguir existiendo. Porque las historias no se mueren, aunque las personas sí. Hasta aquí llega mi testimonio. Hasta aquí llega el relato de una mujer que perdió todo por confiar en quien no debía confiar. Que Dios me perdone si he hablado con amargura, pero es que hay dolores que no se pueden contar de otra manera. Esta llave vieja que tengo en mis manos ya no sirve para abrir puertas, pero sirve para recordar. Y mientras yo tenga memoria, mientras yo tenga voz, voy a recordar. Por Aurelio, por la casa que construimos, por los años que fuimos felices, por todo lo que me quitaron sin derecho. Así fue como perdí mi hogar. Así fue como mi propio hijo me arrancó las raíces. Así fue como aprendí que el amor de madre a veces no es suficiente, que la sangre a veces no pesa, que la ambición a veces puede más que el corazón. Esta es mi historia, dolorosa, pero verdadera, real como las lágrimas que he derramado, real como esta llave que no abre nada, real como el vacío que siento en el pecho cada vez que pienso en todo lo que perdí. Que Dios me dé fuerzas para seguir, que me dé paz para perdonar, que me dé esperanza para creer que algún día la justicia llegará. No la justicia de los hombres, que esa ya falló, la justicia de Dios, que esa nunca falla. Así termino mi relato, con la llave en una mano y la fotografía de mi boda en la otra. Con el corazón roto, pero con la conciencia tranquila, con la casa perdida, pero con la dignidad intacta, con el hijo que me traicionó, pero con el amor que nunca se acaba. Esta soy yo, doña Beatriz. Esta es mi historia.